¿Quieres que te cuente un secreto? Hola, yo soy Lau Charles, soy mexicana, soy la directora de Casa Chica, que es mi tesis del Centro de Capacitación Cinematográfica. Casa Chica es un cortometraje que trata sobre Quique y Valentina, un par de hermanos, que un domingo que se van con su papá como a salir a comer, el papá decide llevarlos a su nueva casa y descubren que tienen una media hermana de la misma edad que Valentina. El cortometraje surge porque durante la pandemia yo estaba filmando un documental que era un retrato sobre mi padre ausente a través de diálogos con mi madre y con mi hermano. Y bueno, en este documental como que todo surgió a partir de la pregunta de cómo me había enterado yo que tenía una media hermana, que tenía mi edad y con la que casi que comparto nombre. Y esto era porque como que en mi historia yo siempre había sabido que tenía una media hermana, o no recuerdo el momento en el que alguien me lo contó. Y entonces empecé como a dialogar con mi madre sobre eso, con mi hermano también. Y a la par en este documental yo iba haciendo unas pinturas, una serie pictórica, en donde revisitaba como ciertas memorias y resarcía como ciertas heridas o cumplía deseos como de mi propia infancia, como a través de lo pictórico, ¿no? Y entonces había como una cuestión como con las capas, la memoria y el como revisitar la memoria y poder manipularla de alguna manera. Pero bueno, lo que más me llamó la atención como de este proceso documental fue que mi hermano, mi mamá y yo teníamos perspectivas súper distintas y recuerdos, o sea, memorias de un mismo hecho que habían sucedido según cada quien en lugares distintos, en tiempos distintos. Entonces como que esa fue la parte más no importante, pero como la que más me impactó del proceso documental. Y entonces ahí fue como empezó a surgir pues escribir Casa Chica, ¿no? Empezó a surgir esta idea de revisitar esa memoria como ahora desde la ficción o desde la docuficción. Y entonces acá como que justo pensaba que era el momento ideal para revisitar una idea que ya quería explorar desde hace un tiempo, pero además que en este momento de vida y con esta historia y con esta memoria me hacía todo el sentido del mundo como hacer un díptico, ¿no? Y tener como el desdoblamiento de la hermana y del hermano. Bueno, mis referentes son muchos. Hay un par de películas que creo que me han acompañado durante muchos años, o sea, como que desde que las vi por primera vez me marcaron como persona y como creadora, yo pienso, que es Tomboy de Celine Sciamma y Boyhood de Richard Linklater. Como que ambas películas son referentes no solo para Casa Chica, sino que son referentes que revisito constantemente. Boyhood me parece que justo como estudio del tiempo y desdoblamiento del tiempo y una cosa como entre el arte performático y procesual y el cine es como un lugar precioso, ¿no? Que obvio fueron referente para Casa Chica y luego particularmente en ese momento, verano 1993 de Carla Simón, fue una referencia súper precisa de como del grado de naturalidad que yo quería lograr con la puesta en escena y con la puesta en cámara y con el tono actoral del elenco, ¿no? Como que tenía muchas ganas de explorar ese naturalismo ¿no? O como un realismo muy dentro de lo cotidiano. Y durante esa época también también vi Los Lobos de Samuel Kishi, que es un director mexicano, que si bien justo el tono de esa peli estaba como en otro lugar, me parece que la relación de hermanos y la manera en la que está estructurado el mundo, en el que los hermanos están viviendo en una situación particularmente compleja que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con tener el mundo de las drogas también como bastante cerca, y la visión que tienen ellos, ¿no? Como que sin ser condescendientes con ellos, me pareció súper linda manera como de retratar la crudeza, ¿no? Entonces, también había una parte sobre todo de la relación de los dos hermanos también que me inspiró muchísimo para crear Casa Chica. Estaba leyendo en esos momentos cuadernos de Andrés Di Tella, que
que justo estaba como explorando mucho la idea del cine autorreferencial, también de la mano de Eva Villaseñor, que es una cineasta mexicana. Como que había una parte que yo entendía que este proceso autorreferencial tenía que tener, o bueno, yo no quería como caer en una cosa como, pues no sé, como de estarse mirando al ombligo, ¿no? Todo el tiempo, pero sí también percibía que era una herida que yo no había atravesado sola, y no solo mi familia, sino que pues que sí era una herida que habían atravesado un montón de familias mexicanas, ¿no? Y cada vez pienso que más allá de México, que en el resto del mundo hay un montón de familias ocultas, ¿no? Y bueno, como referencia fuera de lo cinematográfico, que también es una parte de mi proceso que me parece muy importante, una de las más importantes fueron las pinturas de Turner, como estos mares aparentemente calmos, que de pronto había como un fuego que les incendiaba, ¿no? Y estos colores como deslavados, y había como una cosa de una furia contenida, y pinturas que me parecían como muy dolorosas de contemplar. Y me acuerdo mucho de haber utilizado las pinturas de Turner para hablar un poco sobre como las discusiones entre los padres, ¿no? de Casa Chica, y sobre todo cómo las veían, o cómo las habitaban tanto Quique como Valentina. Y luego otra pintora que en ese momento también me parecía como súper interesante estudiarla en términos como de transformar algo de la riqueza que ella encontraba en un universo pictórico a Casa Chica, es Ángela Leiva, que es una pintora mexicana que trabaja hace retratos de niños y niñas, me parece que vienen de un archivo de un hospital psiquiátrico o algo similar, pero son imágenes en donde a través de su trazo, a través de su técnica, que es preciosa, estos retratos de los niños y las niñas están completamente como deslavados, como borrosos, difusos. Y entonces hay algo que parece como una memoria rota, perdida, o poco asible, ¿no? O sea, como que no se puede tocar. Y entonces había algo como de estos retratos que me llamaba muchísimo la atención, y que pensaba que un poco así era la memoria, y un poco eso era lo que estábamos tratando de hacer, porque aunque estaba basado como en algo de mi propia infancia, la realidad es que al final se fue sumando un montón de gente al proyecto que fueron aportando como sus propias memorias, ¿no? Y sus propios recuerdos. Y entonces había como un ejercicio hermoso como de tratar de tocar la parte de atrás de nuestros cerebros, ¿no? Como de tratar de agarrar una memoria que se nos estaba yendo entre los dedos. Entonces como que esa parte de Ángela Leiva me llamaba mucho la atención, y también que jugaba con un recurso que es antiquísimo, pero que son estas pinturas que están hechas como en picos, y entonces si tú te paras de un lado de la galería ves, ¿no? como uno de los retratos de estos niños, y si tú te paras del otro lado de la galería ahí ves justo otro retrato de otro de estos niños, ¿no? Creo que el único punto en común entre las películas que he hecho hasta ahora tiene que ver con los niños y las niñas y las adolescencias, ¿no? Como que sí es un personaje protagónico que me interesa muchísimo, que me interesa sobre todo el mundo visto desde sus ojos, como la perspectiva de los niños y las niñas, porque me parece muy cruda, me parece muy ruda, opinan directo, ¿no? Digo, estoy generalizando, pero hay algo como de esa perspectiva que me llama mucho, mucho la atención, y que me hace entender, no entender, pero como deshebrar la realidad en pedacitos, y creo que eso pues sí, como que me llama mucho la atención. También trabajar con la memoria es algo que pues sí, que también ha estado ahí como constantemente, y que tiene que ver con, o sea, como que la infancia tiene que ver con el lugar quizás en el que fui entendiendo cómo configurar como mi propio universo, y que entonces construye quién soy, y entonces eso, ¿no? Como mirar al mundo y decir qué fue lo que construyó este mundo, ¿no? O sea, como detrás de cada proyecto creo que hay una pregunta ética, moral, filosófica, o sea, una pregunta trascendental que no me estoy pudiendo responder en la vida cotidiana, ¿no? Y que entonces pues el cine es como ese espacio para poder
como expandir, alargar la pregunta de alguna manera. No digo responder porque creo que no me he logrado responder ninguna pregunta en las películas que he hecho, pero sí creo que la búsqueda es lo suficientemente rica como para seguir teniendo un impulso de hacer películas con mis amigos, con mis amigas, con mi familia, con la gente que, pues con la gente con la que estoy descifrando el mundo quizás, ¿no? Y justo creo que el cine es un lugar pues de mucha exploración, tiene esta magia de ser una máquina del tiempo, un soporte que, pues eso, ¿no? Como que captura el tiempo, captura una opinión, captura una mirada, y me parece una locura absoluta, me intriga mucho y me emociona mucho como lo que eso genera en el espectador, en la espectadora, pero además en la historia del arte, ¿no? Como tener ese espacio en el que parece que las cosas están pasando una y otra vez, ¿no? Eso, las preguntas, creo.